Pero sí, bueno, muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Víctor, Paula, por permitirme estar el día de hoy con ustedes, con todos ustedes. También gracias a todas las personas que se han unido a la plática del día de hoy, a Pages. Y bueno, nada, mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que estoy haciendo ahora en el doctorado y también bueno, un poco de lo que he estado haciendo con otros colegas en la zona sur de México antes de mi doctorado y durante el doctorado también. Así que bueno, sin nada, pues vamos a empezar. Esta foto que les muestro acá es el lago Najá, que se encuentra en la Selva Lacandona, una de las regiones de las cuales les voy a hablar más adelante. Y bueno, una foto de un núcleo sedimentario. Este es del lago Petén Itzá en Guatemala, que también es uno de los sitios de los cuales voy a hablar a continuación. La presentación está en inglés, para quien no hable en español, pero siquiera se haya unido también pueda seguirla. La retransmisión de la plática, bueno, también estará disponible para gente no hablante hispana, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Voy a irme. Ay, ¿cómo le hago para qué? Ya. Bueno, pues me centré en esta región de los mayas, ¿no? Porque es una de las zonas más conocidas por el mundo, porque las mayas fueron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, sobre todo en el periodo clásico, entre los 200 a los 900 años después de Cristo o de nuestra era. Y bueno, aquí les muestro un mapa de dónde se encuentra la región maya, aquí al sur de México, pero también cubre zonas de Belice, zonas de Guatemala y bueno, pueden ver aquí el desarrollo de algunos de los sitios arqueológicos más importantes de la región, aunque bueno, hay un poco más, hay más de 100 sitios arqueológicos en esta zona. Y algo que me gusta compartir con ustedes es esta fotografía. Los mayas eran una religión politeísta, es decir, que tenían diversos dioses, entre ellos el dios Chac, que era el dios de la lluvia. Y así como en varias zonas del centro de México, por ejemplo, que tenían a Tlaloc, que también era el dios de la lluvia para esta civilización, bueno, pues estos le ofrecían ciertas ofrendas para que la lluvia pudiera llegar a la región. Sin embargo, bueno, ahora conocemos que, bueno, ahora nuestros dioses politeístas son otros tipos de forzantes climáticos que se encuentran en la troposfera y estos son la zona intertropical de convergencia, por ejemplo. Yo voy a ir mencionando uno por uno para ir haciendo una recapitulación de todos estos factores climáticos que vamos a discutir hacia el final de esta charla. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Listo, perdón. Y bueno, vamos a comenzar con la zona tropical de convergencia. Esta es una zona de baja presión atmosférica, como lo pueden observar aquí, en donde los vientos alisios convergen y entonces toman la humedad proveniente del océano, la ascienden por la atmósfera y después esta condensa, forma nubes y eventualmente forma precipitación. Entonces, esta zona es muy importante para los trópicos, pues va a promover de entrada de lluvia a todo el continente y no es estática, sino que va a estar migrando a lo largo del año. Aquí tenemos, por ejemplo, la zona tropical de convergencia o ITCC por sus siglas en inglés, durante el verano, en donde este se va a aproximar al hemisferio, hacia la región norte de los trópicos, como respuesta también de la variación en la radiación solar en esta zona. Y luego tenemos la zona tropical de convergencia durante el invierno, que va a migrar hacia el sur debido también a la respuesta estacional de la radiación solar. Y esto lo podemos ver en el climatograma de una de las estaciones en esta región maya, como es la Laguna Campeche, por ejemplo, en donde se ve una clara reacción de la precipitación a la migración de la zona tropical de convergencia, teniendo una temporada de lluvias durante los meses de mayo a octubre, que son estas barras azules, seguido de una estación seca de los meses de noviembre hacia los meses de marzo. Esto se repite en toda la región maya y también en la región central de México. Em, Otro de los fenómenos que promueven la entrada de lluvia a la región son los frentes fríos que provienen de acá del Ártico. Y estos, bueno, es una entrada de una masa de aire frío y seco que va a hacer que la masa de aire caliente sobre la cual se está, digamos, metiendo, promueva el ascenso de aire húmedo y caliente y por lo tanto promueva precipitación al frente de la masa polar fría. Y esto es importante, lo pueden ver aquí en este registro de Conagua,
que es la Comisión Nacional del Agua en México, en donde vemos para este año, en la temporada 2023-2024, cómo hay un incremento en los frentes fríos registrados. Ha habido, por ejemplo, en febrero hasta 10 frentes fríos que han promovido la entrada de lluvia invernal a la región, ¿no? En menor medida, sí, la mayor parte de la lluvia viene de la zona tropical de convergencia. Luego tenemos otro factor que es el Caribbean Low Level, o si el por sus siglas en inglés, y este va a promover la entrada desde el Océano Caribe y es una zona en la troposfera a los 950 hectopascales, es decir, un poco más abajo de la zona tropical de convergencia, y también va a estar promoviendo la entrada, y el que se intensifique o no depende de la diferencia en las temperaturas entre el Océano Caribe y el Océano Pacífico. Esto lo vamos a discutir más adelante también cuando les muestre los registros de la región, los registros paleoclimáticos de la región. Y luego tenemos también la AMOC, la Atlantic Meridional Tuning Circulation, que está conectada a la circulación termoalina, a la circulación global de los océanos, y que se produce como por respuesta de las diferencias en la temperatura y la salinidad en el agua superficial y en el agua profunda en el océano Atlántico, sobre todo. Entonces, este es un diagrama que les muestro de A a B, que sería este transecto aquí en el océano Atlántico. Y vemos que en la zona del Ártico, por ejemplo, el agua fría y más salada ingresa por debajo de las masas superficiales y esta va migrando por todo el Atlántico profundo, recorriendo el Océano Índico, llegando al Océano Pacífico, en donde pierde su temperatura, se hace más caliente y por lo tanto menos densa, y ahora se va por encima de las aguas profundas hacia el Océano Atlántico, llegando a la zona del Caribe, como lo pueden ver aquí, y como es agua caliente y promueve que la entrada de humedad desde el Océano Caribe o desde el Océano Atlántico hacia la parte sur de México y la parte de Centroamérica. Entonces, la AMOC también es un factor importante y esta ha cambiado a lo largo del tiempo, como se los voy a explicar también en los registros paleoclimáticos. Y finalmente tenemos el ENSO, que es yo creo que el fenómeno climático más famoso a nivel global, porque bueno, promueve sequías y promueve temperaturas muy ya anormalmente cálidas en la zona de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Eh, y bueno, este fenómeno es básicamente el acumulado de agua caliente del lado del Pacífico Oriental, ¿no? Y esto va a promover condiciones secas en la parte de sur de México y de Centroamérica, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Esto es un diagrama de la temperatura en condiciones normales o sin niño, y pueden ver aquí que la temperatura en época normal no es tan cálida, ¿no? En realidad es fría y toda la acumulación de agua caliente en realidad se encuentra naturalmente por las corrientes oceánicas superficiales en la zona de Nueva Zelanda, de Australia, por ejemplo, pero en temporada del niño, como por ejemplo este año, que fue año niño, tenemos esta acumulación de agua caliente acá y esto es un registro de Conagua de la semana pasada, ¿no? Entonces podemos ver este efecto. Y cuando tenemos el niño, pues lo que pasa es que la circulación de Walker, que es este transporte de humedades del océano hacia la atmósfera, eh, migra hacia la parte del centro Pacífico, promoviendo la caída de aire seco, ¿no? A la zona de los trópicos americanos. Entonces, esto es lo que les muestro aquí también en estos gráficos de Conagua durante el verano en años niño. Por ejemplo, este niño creo que fue el del 2009, me parece. Y sí, en la zona, aquí en la zona de la península de Yucatán, la región Maya, podemos ver condiciones secas. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que se observaría. Esto también es una imagen satelital de ayer a las 3 de la tarde, eh, obtenida también por Conagua con satélites de la NOAA. Y pueden ver aquí, por ejemplo, la zona intertropical de convergencia, que actualmente ya va en migración, bueno, pues ya está haciendo su cambio hacia el hemisferio norte. El Caribbean Low Jet, el Caribbean Low Level Jet, que también transporta humedad acá, y algunos frentes fríos que todavía están registrándose en menor medida hacia México. Am, y bueno, con el calentamiento global, lo que está pasando con la precipitación en la zona del sur de México y Centroamérica es que está incrementando, ¿no? Están haciendo condiciones cada vez más húmedas y esto tampoco es tan bueno porque al tener condiciones muy húmedas promueve la entrada
de nutrientes desde la cuenca que tiene a los lagos, por ejemplo, no es bueno para los lagos porque promueve la entrada de nutrientes desde la cuenca y esto puede promover la eutroficación, ¿no? O el incremento de nutrientes y por lo tanto puede provocar afloramientos algales y en consecuencia, bueno, eso afecta a la parte social si es que el lago es para consumo humano o también para riego, por ejemplo, en la agricultura o si bien es simplemente para turismo, ¿no? Todos estos factores. Y entonces entender qué es lo que está pasando con estos lagos, ahora ya voy a hablar un poco más de los lagos y de la precipitación aquí, es que es importante entender cómo es que esto funcionaba en el pasado para poder comprender cómo van a ser los posibles escenarios, ¿no? Con el calentamiento global actual, ¿no? Porque en el pasado, bueno, el calentamiento global no es algo nuevo, sino que ha ocurrido en constantes ocasiones a lo largo de la historia del planeta y particularmente a lo largo del último medio millón de años. Tenemos algunas oscilaciones en la temperatura planetaria, como lo observamos en este registro que les señalo, son los isótopos estables de un núcleo de hielo de Groenlandia, el cual es un típico indicador de la temperatura durante el último medio millón de años. Y los colores rojos lo que nos indican son condiciones cálidas en periodos conocidos como periodos interglaciales, mientras que los colores azules nos representan periodos glaciales o fríos. Entonces, lo que observamos en el núcleo de Groenlandia es que la temperatura, al menos en el hemisferio norte, bueno, también en el hemisferio sur, ha ido cambiando a lo largo del último medio millón de años. Y esto también se observa en los sedimentos marinos del Atlántico. Este es un registro de sedimentos del Atlántico Norte. Voy a hablar más de esto, de cómo los lagos y el océano son reservorios de la señal paleoclimática. Eh, pero en los sedimentos también nos están registrando estas variaciones entre periodos cálidos y periodos fríos. Y esto ha provocado también cambios en el ecosistema, en todo el sistema global, pero particularmente en el clima y en los ecosistemas continentales. Por ejemplo, ha modificado la cobertura de hielo polar, ha modificado los niveles del océano, ha provocado cambios ambientales en las cuencas continentales pero sobre todo la distribución de la lluvia, que es en lo que nos vamos a centrar ahora en esta charla. Por ejemplo, este es un escenario reconstruido para el lago de Chalco, en el centro de México, durante el penúltimo interglacial, es decir, aquí, entre 100.000 y 140.000 años, estos son kiloaños, es decir, miles de años, eh, y podemos ver cómo el ecosistema cambió por condiciones cálidas, a tener incendios, a tener cambios en la cobertura vegetal, cambios en el nivel del agua, a ser somero, por ejemplo. Y esta es una reconstrucción para el penúltimo glacial, es decir, esta zona de aquí, entre los 150 a 140.000 años, en donde vemos un avance de los casquetes glaciares en las montañas. También podemos observar un cambio en la vegetación, a comunidades boscosas, un lago profundo, pobre de nutrientes, es decir, estos cambios en las lluvias que pueden asemejarse a lo que estamos viendo en el cambio climático han modificado no solo el contexto terrestre, pero también el contexto acuático, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer qué es lo que ha pasado. Pero bueno, ¿cómo lo sabemos? Y voy a ahondar un poquito en esto, así brevemente, porque bueno, creo que la audiencia es un poco combinado entre personas que hacemos cosas paleo con personas que no. Entonces voy así como a rápidamente describir esta sección. Pero lo sabemos por diversos registros paleoclimáticos que guardan la señal climática a lo largo del tiempo, como por ejemplo núcleos de hielo, ¿no? Este es un núcleo de hielo en Groenlandia, por ejemplo, espeleotemas también que se forman en las cuevas y que van registrando ahí datos de alta resolución, ¿no? De cómo cambia la precipitación, por ejemplo, sedimentos del lago, que es lo que vamos a hablar hoy, sedimentos marinos también, dendrocronología, depósitos de morrena en las montañas que nos van indicando los avances glaciares durante, por ejemplo, el último máximo glacial, ¿no? Sobre todo en el centro de México, por ejemplo, hay mucho registro de esto. Y que también nos dan indicio de cuánto bajó la temperatura, ¿no? Basado en la línea de los glaciares. Y finalmente, bueno, los núcleos de corales, que no los vamos a hablar hoy, pero también existen. Y bueno, hablando de los lagos,
el océano es más o menos lo mismo, más grande, con otros parámetros, pero el principio es lo mismo, ¿no? Tenemos aquí una cuenca en donde hay un cuerpo de agua. En este caso, la precipitación es uno de los factores que está promoviendo la erosión de las rocas, por ejemplo, que se encuentran alrededor del lago, pero también podría estar modificando las comunidades biológicas que viven aquí flotando en el agua. Y entonces, bueno, dependiendo si llueve más o si llueve menos, ciertos minerales con cierta señal geoquímica se van a depositar en el fondo de los lagos. Y también si es más, si por ejemplo es más caliente o más frío o con más nutrientes o pocos nutrientes, ciertos organismos o materia orgánica, por ejemplo, van a depositarse igualmente en el fondo de los lagos, ¿no? Esta señal se va a quedar, estos sedimentos se van a quedar resguardados a lo largo del tiempo. Y entonces, si nosotros vamos y lo perforamos, lo que vamos a tener o lo que vamos a observar son este tipo de laminaciones, ¿no? En donde cada lámina nos está indicando un escenario climático o deposicional diferente. Um, y bueno, hay diferentes formas de sacar los sedimentos. Si queremos, y depende del propósito, si queremos sedimentos superficiales, entonces vamos a usar dragas como lo que les enseño aquí en la fotografía. Aquí estamos mostrando el lago Tacámbaro en el centro de México. Estamos mostrando aquí el lago La Luna, el Sol, en un volcán en el centro de México también. Aquí con mi colega Carla Rubio. Y bueno, si queremos ya sedimentos en un núcleo tal cual para reconstruir, no sé, el cambio climático más reciente, entonces podemos ocupar núcleos de gravedad, como lo estamos haciendo aquí en la selva lacandona con mi colega Mauricio. Eh, um, y ya si queremos reconstruir condiciones climáticas más antiguas con núcleos de sedimento más profundos, entonces ya vamos a equipamientos más complejos, más, sí, más grandes, como lo son estas torres de perforación, ¿no? Por ejemplo, esta es la campaña de perforación del lago de Chalco en el centro de México, cerca de la Ciudad de México. Y estos son los núcleos que se perforaron durante esta campaña, ¿no? Y este soy yo más joven. Hace unos cuantos años. Y bueno, se analizan los sedimentos, no voy a entrar mucho en detalle esto, pero podemos ver organismos, podemos hacer geoquímica, podemos hacer descripciones litológicas, luego hacemos estadísticos y entonces después de mucho trabajo y mucho tiempo obtenemos este tipo de gráficas, ¿no? En donde podemos ir reconstruyendo qué es lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Basado en muchos datos. Y entonces, pues este ejemplo, esta analogía me gusta mucho porque entonces los lagos son como una máquina del tiempo, ¿no? En donde nos podemos subir a nuestro automóvil desde el presente y entonces ir viajando hacia los sedimentos más profundos o más antiguos y poder reconstruir o ver el escenario que había en ese momento. Entonces, bueno, ya con este contexto vamos a explorar ahora sí qué es lo que pasa en la región maya durante los últimos 400.000 años. Em, Vamos a dividir esta historia, bueno, antes de eso, solo para ponernos en contexto de toda la historia del planeta, ¿no? Que tiene 4.600 millones de años. Solamente vamos a hablar de esta última parte que se encuentra aquí arriba. Esta es la tabla cronoestratigráfica. Que narra la historia del planeta, ¿no? Entonces, solamente estamos hablando aquí de casi el medio millón de años, que eso en términos de registros continentales paleoclimáticos es mucho, ¿no? Pero si lo ven aquí, todo el contexto de la historia del planeta en realidad fue ayer, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a eso, ¿no? Estos son algunos de los paleoregistros que tenemos en la región, no solo en la región maya, pero también en la zona neotropical de Centroamérica, del norte de Sudamérica, del centro de México, algunos acá del sur de Estados Unidos. Esta es una revisión que estoy haciendo ahora de todos los registros paleoclimáticos que tenemos. Y bueno, pueden ver que tenemos paleosuelos, paleolagos que ya no están inundados ahora, pero que su registro sedimentario eh, sigue allí. Tenemos registros marinos también, como estos puntos azules acá. Eh, y si nos vamos en tiempo, si ya no les enseño qué tipo de registro es, pero les enseño el tiempo que podemos reconstruir con esos, pues estos puntos amarillos, por ejemplo, serían los más recientes, entre 2.000 a 9.000 años, que son básicamente la mayoría de los registros de acá. Ojo que el resto de los puntos no significa que no abarquen este periodo entre 2.000 y 9.000 años, sino que cubren un poco más allá de 9.000 años, ¿no? O sea, que todos los demás pueden cubrir también 2.000 años. O sea que la mayoría de los registros pueden tener los últimos 9.000 años.
Luego tenemos estos colores más naranjas, que son entre 9.000 y 36.000 años. Luego tenemos registros todavía más antiguos, que llegan de 36.000 a 100.000 años. Aquí ya podemos empezar a hablar más ciclos glaciares, interglaciales, ¿no? Por la temporalidad. Y luego tenemos los registros más antiguos en esta zona, que podrían llegar hasta casi, bueno, 2.5 millones de años, que este solo es un registro en toda la región, que es el lago Titicaca, creo que es, ajá, es el Titicaca, que está en Perú, en realidad. Eh, pero pueden ver que en cuanto a registros continentales, hay muy pocos, ¿no? Que nos digan la historia climática del último medio millón de años. Pero si nos vamos ahora a la región maya, bueno, acá les muestro algunos de los registros como Cuitzeo o Lago de Chalco, que está aquí en el centro, y aquí esta sería la zona maya, ¿no? Entonces, si hacemos un zoom a la zona maya, tendríamos algo de este estilo. Estas son las zonas arqueológicas, algunas de las más importantes como Mayapán, Uxmal, Calakmul, Palenque, y los registros paleoclimáticos, ¿no? Todos estos, pues, son lagos. Em, y este punto azul, bueno, vamos a ver este mapa primero, ¿no? Vemos que la mayoría van entre 2.000 y 5.000 años, ¿no? Bueno para ver la historia de los mayas. Luego tenemos entre 5.000 y 10.000 años, buenos para ver la historia del Holoceno, que son los últimos 11.500 años. Y luego tenemos los más antiguos, ¿no? Que son de 10.000 a 150.000 años, que solamente es uno por aquí, que es Quexil, me parece, que tiene 35.000 años. Y luego tenemos el más antiguo de toda la región, que es el que les voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, acá tenemos los Petenes, tenemos Punta Laguna, tenemos Chichancanaf, que es como el sitio por excelencia para estudiar a los mayas, porque ahí es donde se observa la sequía maya. Luego tenemos Izabal, que es uno de los lagos más recientes que se han estado estudiando, ¿no? Y en donde hay una propuesta para perforarlo y obtener también una secuencia de hasta el Mioceno, creo me parece que es. Luego tenemos los registros de la selva lacandona, que también son registros relativamente nuevos que se han empezado a estudiar y de los cuales voy a hablar ahora. Y también tenemos a Chichén Itzá, ¿no? Que es el más antiguo y que se encuentra justo en el corazón de la región maya y que nos ayuda a entender los ciclos glaciares interglaciales del medio millón de años. Entonces, bueno, vamos a ver la historia en tres etapas. Eh, a ver, voy a mover aquí tantito. Entonces tenemos de los 400.000 a los 70.000 años y la historia va a ser acerca de las oscilaciones globales de larga escala, es decir, periodos glaciares, interglaciares. Y tenemos después una segunda parte que va de los 70.000 años a los 10.000 años, que la historia va a tratar acerca de variabilidad climática, pero de corta temporalidad. Ahora les explicaré qué es eso. Y básicamente estas dos primeras partes de la historia van a estar compuestas por el lago Petenitsa, van a inferirse del sedimentos de este lago, porque bueno, es el más antiguo de la región. Y luego hay una gran cantidad de estudios en esta zona acerca del Holoceno y de la historia de los mayas, pero me voy a enfocar un poco más a los registros que tenemos de la selva lacandona, que han sido trabajos que se han eh, elaborado en años recientes con la doctora Lizeth Pérez, con el doctor Alexander Correa. Y, bueno, nada, después también vamos a comparar un poco más con los registros que ya están en la península de Yucatán. Entonces, nos vamos a subir a nuestra máquina del tiempo que no aparece. Eh, esperen un momento. Ahí está, ya apareció nuestra máquina del tiempo. Y entonces nos vamos a transportar hasta lo más antiguo de nuestros registros. Nos vamos al lago Petenitsa, este es uno de los más profundos de la zona, tiene 171 metros de profundidad, es un cuerpo de agua elongado del este hacia el oeste, es kárstico y se produjo por actividad tectónica. Aquí hay un graben, entonces este graben hace que la parte donde está el lago sea más profunda que el alrededor. Y esto es lo que le da su naturaleza de ser un lago, de ser el lago más antiguo en la zona. El lago fue perforado en el 2006 por el International Continental Drilling Program. Um, y obtuvo 7 sitios perforados aquí en un transecto este-oeste en el lago. El más profundo es el sitio 7 y la historia que les voy a contar es una secuencia compuesta por 3 sitios, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero ya, digamos, los sedimentos se perforaron en el 2006 y han habido varios análisis a partir de ese entonces.
sobre todo para los primeros 80.000 años. Y entonces en este proyecto es algo muy bonito porque vamos a llegar hasta medio millón de años que va a dar hincapié a futuros estudios, ¿no? Y hemos ahí resuelto varias preguntas como la cronología y otras problemáticas que se presentan. Pero bueno, va a dar hincapié para poder entender estos registros más antiguos que 80.000 años, ¿no? Y aquí está la doctora Lizeth Pérez en la perforación en el 2006, trabajando arduamente para sacar los núcleos que ahora yo estoy estudiando. Y bueno, estas son algunas fotografías de los núcleos profundos del lago. Aquí pueden ver cómo cambia la coloración, cómo van cambiando las estructuras sedimentarias. Acá tenemos algunos sedimentos laminados, acá tenemos sedimentos masivos, acá tenemos capas más claras que son carbonatos, por ejemplo. Y los sedimentos fueron analizados en el LACOR, en la Universidad de Minnesota. em, en las primeras etapas del proyecto, este robotcito lo que va haciendo pues es medir la fluorescencia de rayos X cada centímetro y con la fluorescencia de rayos X lo que podemos conocer es la composición elemental del sedimento, es decir, qué elementos tiene, como por ejemplo hierro, aluminio, calcio, titanio. Y entonces lo que hace el robot es decir cada centímetro e ir midiendo, haciendo pausas de 20, 30 segundos y en esos segundos va contabilizando todos los elementos que están en el sedimento, porque bueno, cada elemento tiene su propia firma de fluorescencia a rayos X. Am, y bueno, después de hacer todos esos análisis, de esas mediciones, luego se analizan los datos, se hacen un par de estadísticos y llegamos a esta gráfica que es la que les voy a contar a continuación. Entonces no quiero como agobiarlos con todos los datos, porque no es el objetivo. Solamente voy a explicarles como rápidamente la interpretación de estas rayas, de estas líneas en la figura. Y bueno, acá tenemos la litoestratigrafía del núcleo. Eh, la densidad, que fue un parámetro que ocupamos para hacer aquí la secuencia de Petenitsa, la secuencia sedimentaria de Petenitsa. Luego tenemos el titanio, que es un elemento asociado a escorrentía, porque solamente se produce por la erosión de las rocas que se encuentran alrededor del lago. Entonces, si tenemos mucho titanio, hay mucha escorrentía y la escorrentía se relaciona indirectamente con la precipitación. Entonces, el titanio es un indicador de lluvia, ¿no? Entonces, valores más altos es más lluvia, valores más bajos es menos lluvia. Luego me voy a brincar estas dos gráficas grises, pero tenemos esta gráfica roja, o creo que es roja, que es el calcio aluminio, y este es un indicador de evaporación, porque bueno, cuando tenemos más evaporación, tenemos más depósito de calcio que se encuentra suspendido en la columna de agua, ¿no? Entonces, valores más altos es mayor evaporación. Luego tenemos el magnesio hierro, que es un indicador de si el fondo del agua era anóxico u óxico, porque el manganeso se va a depositar mayormente en condiciones óxicas y el hierro se va a depositar más en condiciones anóxicas. Luego tenemos el TOC, el carbono orgánico total y el nitrógeno total, y esta proporción es un indicador de la fuente de materia orgánica, de dónde viene, ¿no? Entonces, valores más altos son materia orgánica terrestre, es decir, bosques, pastizales y así, y valores más bajos son materia orgánica acuática, como por ejemplo algas o diatomeas, ¿no? Y esto nos habla de la productividad primaria también del lago. Y luego tenemos aquí un índice que calculamos que en base a polen, que es el índice de tropicalidad, entonces valores más altos es condiciones más cálidas, ¿no? Esto fue calculado con polen de Moracia, que es un taxa característico de condiciones tropicales calientes, versus Pinus y Quercus, que son taxas más templados. Y esta es una comparación con una gráfica del registro del Atlántico Norte, que se las mostré al inicio de la presentación, y del CO2 también reconstruido con núcleos de hielo para hacer el vínculo entre los periodos cálidos interglaciales glaciales con el registro de Petenitsa. Entonces voy a irme por tres partes, la primera más profunda, luego el hiatus y la parte de hasta arriba. Entonces en la parte de hasta abajo tenemos, lo que quiero que pongan mucha atención es a esta curva azul, que es el titanio, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, durante el MIS 11 y el MIS 9, que son periodos interglaciales, o sea, decir, calientes, alta escorrentía, alta precipitación. Y si lo comparamos con estas dos curvas grises, ahora sí les explico estas curvas, este es el titanio obtenido de un núcleo marino cerca del Ecuador, en el Pacífico, y es un indicador de la posición de la zona intertropical de convergencia que les explicaba anteriormente, ¿no?
y vemos que hay una correlación pues positiva entre la precipitación en Petén Itzá y este proxy, ¿no? Entonces, podríamos decir que la precipitación en Petén Itzá está ampliamente ligada con la migración al norte de la zona tropical de convergencia. Pero también les muestro esta gráfica que dice acá, que es la diferencia de temperatura superficial entre el Caribe y el Pacífico, y es un proxy de la Caribbean Low Level Jet, ¿no? Entonces, mientras más altos sean los valores, entonces tenemos que el Caribbean Low Level Jet es más fuerte y por lo tanto hay mayor entrada de humedad. Y este es uno de los forzantes que menos ha prestado atención en la región, ¿no? Y entonces el tener esta relación entre Petén Itzá y el Caribbean Low Level Jet es importante porque entonces significa que en periodos interglaciales, en glaciares anteriores, más antiguos, hay una relación con este factor. Entonces, bueno, el resto de los registros básicamente lo que nos indican es que Petén Itzá durante los periodos interglaciales como el MIS 11 y el MIS 9 era un lago profundo, con baja evaporación, con un fondo anóxico y muy productivo o eutrófico, como esta imagen que les muestro acá. Mientras que en los periodos más fríos, como los periodos glaciales, Petén Itzá habría sido seco, ¿no? Somero, con alta evaporación, un ambiente óxico, pues porque si la columna de agua era más somera, entonces el viento podía recircular el agua y poco productivo. Muy bien, esta parte de hasta abajo queda bien. Guay, bueno, el por qué ya se los expliqué un poco, ¿no? Porque durante los periodos interglaciales, entonces, la Intertropical Convergence Zone se iba hacia el norte. Teníamos aquí la influencia del Caribe en Low Level Jet hacia la península de Yucatán, hacia la zona maya. Eso es lo que yo les explico, ¿no? De que el Caribe, la Intertropical Convergence Zone depende de la radiación solar y durante los periodos glaciares interglaciales, la radiación por la inclinación del planeta cambiaba, ¿no? Había en los periodos interglaciares, la radiación llegaba de manera más directa hacia el hemisferio norte comparado con el hemisferio sur, y entonces la Intertropical Convergence Zone se iba hacia el norte, y por eso teníamos esta entrada de humedad. Y en los periodos glaciales, entonces, un cambio en el eje de inclinación del planeta hacía que en el hemisferio norte la radiación fuera menor comparada con la que recibía el hemisferio sur, y por lo tanto la Intertropical Convergence Zone se iba hacia el sur, y el Caribbean Low Level Jet se hacía más débil. Muy bien. Entonces, luego tenemos la segunda parte de nuestro registro. Tenemos aquí un contacto erosivo en los sedimentos, como pueden ver. Eso significa que hubo remoción de sedimento. Y eso es muy triste porque entonces perdemos el registro de entre 310 hasta 150.000 años. Pero no es raro pensar en esto en Petén Itzá porque, bueno, como les muestro aquí en este diagrama de Anselmetti 2016, este es la sísmica del lago en esta zona. Y pueden ver estos depósitos por arriba de la línea azul punteada, que estos son depósitos de remoción, es decir, que estaban por aquí arriba y fueron removidos por alguna corriente, algún flujo de masa o alguna turbidita, por ejemplo, o durante algún sismo. La razón de por qué sucedió esto todavía no lo tenemos muy claro y es como la explicación que estamos trabajando ahora. Pero bueno, un proceso similar pudo haber removido de nuestro sitio al registro de entre 310 hasta 150.000 años, lo cual es interesante pero triste. Y finalmente, la parte de hasta arriba de esta primera parte de la historia es entre 150 a 100.000 años, que cubre el penúltimo interglacial. Y algo muy interesante es que nuestro registro de titanio, que es el indicador de lluvia, ¿no? Muestra este zigzagueo en la señal. Y cuando lo comparamos con el registro de Chalco, que se encuentra aquí en el centro de México, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, vemos que hay una posible relación en picos bajos en el titanio. Y esto podría corresponder con variaciones milenales, es decir, con cambios en el clima que ocurrieron en miles de años, entre 2.000 a 4.000 años, ¿no? Anteriormente estábamos hablando de cambios que ocurrían en 40.000 años, y ahora vamos a hablar de cambios entre 2.000 y 4.000 años, ¿no? Hay eventos fríos ya reconocidos aquí en la parte del Atlántico Norte que se llaman C23 a C27, y que están asociados con un debilitamiento de la AMOC, del Atlantic Meridional Overturning Circulation. Entonces, algo que podría haber ocurrido durante este periodo es lo que les voy a mostrar en la animación que está a su derecha, ¿no? Podría ser que durante estos eventos fríos, el supply, el aporte de agua fría y más densa
se haya anulado y por lo tanto la AMOC se debilitó o incluso pudo haber colapsado y por lo tanto la Intertropical Convergence Zone también se fue hacia el sur. Entonces, durante estos momentos puntuales en el registro, tanto en Chalco como en Petén Itzá, pudo haber habido una reducción en la lluvia debido a este debilitamiento. Y una vez que este enfriamiento terminado, la AMOC volvía a hacerse fuerte, volvía a establecerse y la Intertropical Convergence Zone volvía a migrar hacia el norte. Entonces, una primera interpretación que estamos haciendo comparando con el registro de Chalco y bueno, es muy interesante también. Pero bueno, me voy ahora ya, vamos a pasar otra vez a nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir ahora hacia el registro de los 70.000 hasta los 10.000 años, que todavía está en base al registro de Petén Itzá. Y esto es parte de mi primera parte del doctorado. Em, Tenemos que en esta parte del registro, entre 60.000 hasta 14.000 años, eh, hay cambios climáticos o cambios en la temperatura global muy rápidos, ¿no? Lo mismo que les decía yo anteriormente, de entre 2.000 y 4.000 años, y estos cambios se llaman Greenland Interstadials y Greenland Stadials, básicamente porque fueron reconocidos en núcleos de hielo, como esta foto que les muestro acá, en Groenlandia. Y esta es la curva. Esta curva negra lo que representaría es esta variación en el registro isotópico de Groenlandia que nos indica cambios en la temperatura global. Eh, entonces tenemos los Greenland Stadials, estas letras, estos picos azules que les muestro aquí, que corresponderían con periodos fríos, mientras que los periodos cálidos, como los Greenland Interstadials, estarían representados con estos colores rojos, ¿no? Y algunos de estos Greenland Stadials también se alinean con otros eventos llamados Heinrich Events o Heinrich Stadials en el caso de su señal en el continente, ¿no? Los Heinrich Events fueron reconocidos aquí en el Atlántico Norte, en sedimentos del Atlántico Norte, como fragmentos de rocas llamados Ice Rafted Debris, ¿no? Y estos indican el avance glaciar o el desprendimiento de icebergs desde el estrecho de Hudson. Esperen, que no me deja ver esta cosa. Tengo aquí un letrero que no me deja ver, pero eh, um, entonces estos Heinrich Events pudieron haber también modificado el clima, al menos hemisférico, al menos en el hemisferio norte, ¿no? Se está trabajando todavía, porque creo que en la Antártida también pudieron haber ocurrido este fenómeno, pero bueno, lo que ocurrió en los Heinrich Events fue básicamente este depósito de Ice Rafted Debris. ¿Y cuál fue la respuesta de los Heinrich Events o Heinrich Stadials en la región maya? Bueno, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, este sería ya el registro comparado de Groenlandia, que es la gráfica que les mostraba anterior, con esta curva naranja, que sería la evaporación en Petén Itzá, ese calcio titanio, un indicador de evaporación. Y vemos que los picos, sobre todo los de los Gremlin Stadials, por ejemplo, el del 5, el 3 ya se observa un poco, pero digamos que del 5 hasta el Greenland 13, se ve claramente estos picos en la evaporación. Y en el registro de polen, también de este sitio, se ve un incremento en los incendios forestales, también se ve un incremento en los pastizales. Entonces hay una clara evidencia de estos cambios de miles de años en el registro de Petén Itzá. Y como les explicaba anteriormente, ¿no? Entonces, este Heinrich Event pudo haber producido el colapso de la AMOC, el desplazamiento de la zona tropical de convergencia, como les muestro en la animación de la derecha, eh, y por lo tanto la reducción en Petén Itzá, de la precipitación en Petén Itzá. Em, y pues bueno, nada, y finalmente en esta parte de la historia vamos al último periodo, el máximo glacial, que sería la última edad de hielo, si lo quieren llamar así, donde los mamuts estaban en todo la parte de Asia, también la parte sur de Estados Unidos, en el centro de México abundaban muchísimo. Hay un montón de registros de mamuts en el centro de México asociado a este periodo, y es un periodo muy bonito porque la temperatura pudo haber reducido hasta 4 grados Celsius en el centro de México y hasta también 4 o 3 grados en la en la región maya. Y lo que observamos aquí, bueno, se sabe que la región tropical de convergencia migró hacia el sur, al menos 2 grados, o sea, fue muchísimo, y muchos de los registros de México dan condiciones secas. Por ejemplo, Pátzcuaro, por ejemplo, Cuitzeo, por ejemplo, el lago de Chalco, todo lo que está en el centro de México da evidencia de condiciones secas, pero en Petén Itzá tenemos esta gráfica que es el titanio, de nuevo el indicador de lluvia, y hay un incremento durante el último máximo glacial, que es este periodo de aquí. La pregunta es ¿por qué, no?
En este paper que sacamos, ploteamos el indicador de la Caribbean Low Level Jet y vemos que hay una relación. Cuando incrementa el Caribbean Low Level Jet, también incrementa la lluvia en Petén Itzá, ¿no? Entonces, lo que pudo haber ocurrido es que durante este periodo máximo glacial, donde los esquetes polares llegaron hasta el norte de Estados Unidos, hubo una extensión de los frentes polares. La zona tropical de convergencia tuvo que haber migrado hacia el sur, ¿no? Porque también en el Amazonas se ve esta respuesta. En registros de Brasil, por ejemplo, se ve un incremento en la lluvia asociado a la zona tropical de convergencia. Y la Caribbean Low Level Jet tuvo que haberse intensificado para producir lluvias acá. Y la pregunta es por qué entonces el centro de México es seco. Bueno, a lo mejor tiene que ver un poco más la altitud de los sitios porque estamos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, a comparación de Petén Itzá, que estamos casi a nivel del mar, ¿no? Más susceptible a la entrada de lluvia por la Caribbean Low Level Jet. Y bueno, ya para terminar, vamos hacia la parte más reciente de nuestra historia, que sería el Holoceno, los últimos 10.000 años. Y esta parte va a estar basada en registros de la selva lacandona. Esta es una foto de dos lagos, el lago Najá y el lago Amarillo, eh, y que han sido estudiados recientemente por la doctora Lizeth Pérez, por el doctor Alexander Correa y todos los colegas palios. Y bueno, este es un mapita de donde se encontraría la región. Esta es la zona maya de nuevo. Aquí tenemos varios registros que pueden cubrir el Holoceno. También tenemos aquí a Petén Itzá otra vez. Vemos que no están tan lejos uno del otro. Bueno, no tan lejos relativamente. Este cuadrado encerraría el mapa de la derecha. Y estos son los lagos de los cuales tenemos ya registro sedimentario. Y y bueno, los datos que les voy a contar a continuación es de un capítulo de un libro que estamos escribiendo el doctor Alice Pérez, el doctor Matías Bucher y yo para entender el clima en esta zona, ¿no? Porque todo lo de los mayas se sabe en esta parte de la península de Yucatán, que es donde tuvo su apogeo, evidentemente, pero también aquí en la zona, en la selva lacandona hubo poblamiento maya, ¿no? Entonces es interesante saber qué ocurrió. Y estas son algunas de las fotografías de los sitios que voy a hablar, como Metzaboc, Najá, Sibaná o Cotalito. Los lagos fueron perforados entre el 2014 y el 2017, obteniendo varios núcleos, tanto someros de 35 centímetros hasta más profundos de 7 metros de profundidad. A lo mejor Lizeth por ahí me va a desmentir porque no me acordaba muy bien de los números, pero sí, estos son algunos de los sitios que vamos a hablar. Y este es el registro de titanio, por ejemplo, para el agua amarillo. Este es el registro del lago Lacandón, de titanio también. Estos son indicadores de lluvia. Entonces, colores azules es más húmedo, colores amarillos son condiciones más secas. Luego tenemos el registro de Sibaná, que también se tiene que trabajar un poco estamos trabajando en la cronología ya ahí con una colega. Y y nada, estos son los valores de susceptibilidad magnética. Este también es un indicador de lluvia. Este es el lago Cotalito que ya está publicado y este está basado también en titanio. Y algunos sucesos humanos, como el primer poblamiento de Sibaná, por ejemplo, la ocupación más importante de Sibaná, que está con hallazgos arqueológicos por parte de un colega arqueólogo llamado Josué. Y aquí el momento de la sequía maya y el abandonamiento de Sibaná, por ejemplo. Y también tenemos el registro de titanio de un núcleo marino en la cuenca de Cariaco que está en Venezuela y que también es un indicador de la migración de la zona intertropical de convergencia. Y tenemos aquí el cálculo de eventos del Niño por cada 100 años de la laguna Palchoca en Ecuador, me parece que es. Entonces, bueno, lo que vemos básicamente al inicio del Holoceno en la zona de la selva maya son condiciones húmedas que posteriormente se van haciendo más secas. Y luego, algo muy interesante que ocurre acá, bueno, y esto corresponde muy bien con lo que se observa en el resto del centro de México y también lo que se observa en la península de Yucatán. Tenemos aquí un periodo más seco, que les encierro aquí en un cuadradito, y esto es muy importante, bueno, esto es muy interesante porque aquí es donde ocurren el primer poblamiento de la laguna Sibaná en la zona, ¿no? Y les voy a enseñar esta fotografía que es fuimos a Sibaná en el 2019, donde el lago se secó y bajó sus niveles cerca de 40 metros. Y entonces, esta es una fotografía durante la desecación y esta es una fotografía en condiciones normales.
Y pueden ver como aquí este es el delta de un río que entra hacia el lago y básicamente se pueden observar los depósitos. Y algo también interesante que se observó es que algunos petroglifos con edades de 3.000 años aproximadamente, eh, y algunas pinturas rupestres también por encima del nivel lacustre, ¿no? Entonces, la idea es que para que los pobladores hayan podido hacer estos registros petrográficos en las paredes de los lagos es porque el lago tuvo que haber disminuido su nivel del lacustre, ¿no? Entonces es muy curioso que justo en este periodo hay los registros de titanio de los lagos indicando condiciones más secas y que coincida con este petroglifo en la pared de Sivana. Entonces, es algo muy interesante. Y finalmente, bueno, esta es la comparación de el registro de la selva, de la combinación de todos los registros de estos lagos. Podemos que en el Holoceno temprano es húmedo y que concuerda con las reconstrucciones en Petén Itzá. Vemos aquí este periodo seco que correspondería que con Petén Itzá, pero bueno, también hacia el norte de la península de Yucatán, por ejemplo, se reconstruye condiciones de humedad. Luego tenemos este periodo de sequía que sí que concuerda con otros registros, por ejemplo, del delta del Río Hondo, de otro lago en la península de Yucatán, y finalmente en el momento de la sequía maya, en donde se sabe que por el incremento en los eventos niño, no se los expliqué, pero en esta gráfica, esta barra verde, lo que indicaría es un incremento en los eventos niños y también una migración al sur de la zona intertropical de convergencia que se observa aquí en el lago Amarillo y también se puede comparar con el resto de los registros en la zona de la península de Yucatán. Entonces, bueno, este es como ya sería como la reconstrucción final y hay un evento niño, el intertropical convergencia migra hacia el sur y el Caribe en low level se pudo haber hecho más débil. Y pues nada, con eso terminaría yo la charla. Espero haber estado en tiempo, un poquito más a lo mejor habré hecho. Y pues muchas gracias a toda la gente que ha apoyado a toda la historia que les he contado ahora. No son datos totalmente míos, sino es una combinación de trabajos de mucha gente y que, bueno, aquí hay algunos de los que han colaborado para las interpretaciones. Entonces, pues nada, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pues levante la mano, me las pueden hacer por el mensaje y trataré de contestarles lo más que pueda. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu charla espectacular, el trabajo que has hecho y nada, los registros, ¿no? Contar con ese pantallazo de los últimos 400 años es genial, un registro tan completo. No sé si alguien de los presentes quiere realizar unas preguntas, tenemos unos breves minutos para que podamos preguntarle a Rodrigo. Si prefieren hacerlo en el chat y si no, también lo pueden levantar la mano y habilitar eh, su micrófono para realizarlo. Mientras alguno se anima a hacer preguntas a Rodrigo, yo me quedé como impresionada con el hiato este que encontraste y el registro eh, de la sismografía y me preguntaba, bueno, qué indicadores te habían llevado a suponer que era un deslizamiento y si no habías evaluado la posibilidad de que sea una discordancia erosiva y que después todo lo Ujú, otro tenga que ver con un proceso hidrológico posterior. No, ujú. no sé cómo lo habías detectado a eso o qué otras herramientas habías utilizado para... eh, Sí, sí. Bueno, primero, la detección del hiatus fue porque en la sedimentología encontré este contacto erosivo, ¿no? Y que indica que hubo remoción de sedimento, ya sea por un Sí. desplazamiento subacuático, o bien, como lo dices tú, ¿no? A lo mejor la exposición subaérea y la removilización porque estuvo a la intemperie, ¿no? Y también por las Eso me edades, porque hay preguntaba, un sí, brinco. como en esos Ujú. periodos glaciares y demás, ¿qué pasaba con el agua? ¿Dónde estaba el lago? ¿En qué condición estaba, no? Y bueno, ¿cómo jugaba eso?
Sí, sí, pues déjame te enseño así rápido la gráfica para poder contar mejor esto. Sí, la explicación, mira, todavía estamos como, es complicado porque la sísmica no llega a estas profundidades. El ejemplo que les mostraba es en otro sitio y son sedimentos más Ah, superficiales. Entonces, no hay sísmica que nos confirme por qué ocurrió, ¿no? Esta es una hipótesis de que pudo haber sido un deslizamiento subacuático. Y lo pienso porque, ¿dónde está mi gráfica completa? Porque claro, si se pierde el registro y vuelve a recuperarse la cimentación, entonces el deslizamiento, la erosión o lo que sea ocurrió aquí, puedes ver mi cursor, ¿no? sí. No ocurrió en la base, sino que ocurrió en la Ujú, cima, ¿no? Porque esto ya estaba claro, depositado y luego se perdió y continuó la sí, sedimentación lacustre después, ¿no? Entonces, yo lo que observo acá son valores altos de titanio, inmediatamente después del hiatus. Entonces, yo lo que pienso es que había como mucha entrada terrestre por río, bueno, por cosas sí. fluviales, y Y lo que veo es que no es orgánico, digamos, lo que tenés por encima, es como muy no, claro, pareciera que nada eh, de eso, ¿no? Muy bueno, muy sí. interesante. En la Entonces puede ser. interpretación ambiental que vos les das es input terrestre. Sí, sí, que fue que se perdió porque el ambiente era muy húmedo y entonces por alguna entrada o también por sísmica, ¿sabes? Pudo haber ocurrido ahí un Sí, terremoto o algo y se fue. Es muy complicado dar una inferencia de por qué, pero por sequía, yo había pensado inicialmente que el lago se había secado y entonces, porque en estos contextos, como les expliqué en la selva, ¿no? Que de pronto se pueden desecar por una semana y se pierde el registro. sí, Pero en todo caso tendríamos como valores de calcio, titanio, por ejemplo, muy elevados, ¿no? O poca escorrentía, y eso no lo vemos después del hiatus. Entonces, pero sí, todavía estamos discutiendo eso. buenísimo, muchas gracias. Creo que está en Montserrat como eh, la primera que Sí. levantó la mano. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Antes que nada, felicidades. Siento que es un trabajo muy importante para comprender la paleoclimatología de toda la región sur de México, ¿no? Principalmente porque hay Ujú. pocos trabajos donde han realizado estas reconstrucciones paleoclimáticas. Yo tengo una Sí. duda, no sé si lo entendí mal, tal vez, pero cuando estabas mencionando a los cold events, Ujú. mencionaste que justamente estos eventos se asociaron a un debilitamiento del AMOC, Ujú. y esto causó a que la ITCZ se migrara hacia el sur, pero, o sea, Ujú. no es más, o sea, yo entendía que la ITCZ se migraba justamente por los cambios de la radiación solar, ¿no? Ujú. Sí. Ajá, ok. Sí, sí, pero todo está acoplado, Monse. Al final, sí que la ITCC se mueve por la insolación, pero a la Ujú. vez las corrientes oceánicas también promueven su migración, ¿no? Porque Ah, todo está acoplado, no es como que solo se depende de la radiación solar. Entonces, si tienes un debilitamiento de la AMOC, por ejemplo, es como si la AMOC está empujando también a la ITCC hacia el norte constantemente, ¿no? Porque la sí, corriente oceánica va hacia el Golfo de México. Entonces, si tienes un debilitamiento de la AMOC, la IPCC no es que totalmente se vaya hacia el sur, ¿no? Porque también tienes la parte de la radiación solar, pero sí que influye en que si se debilita la AMOC, entonces la IPCC se va hacia el sur, que es también lo que pasa en los ciclos interglaciales, ¿no? Que la AMOC puede debilitarse. sí. Ajá. Y En este bueno, caso, pues son cosas milenales. Ujú. sí, ok, ya, quedó más claro. Muchas gracias. Y entonces lo que has estado observando es que justamente cuando hay condiciones glaciares, Ujú. en el sur del país es húmedo en comparación al centro, pero esto es causado por el Caribbean Low Level Jet, Bueno, prácticamente. sí, eso pasa particularmente en el último máximo glacial. Ya Ah, para, por ejemplo, el Mi 6, que también es el penúltimo glacial, ahí sí que los dos, tanto México como el centro de México como Chichén Itzá, se ven húmedos. Ujú. ok. Bueno, me Perfecto. gustó mucho tu plática. Muchas gracias. Gracias, Monse.
Tenemos a Susana brevemente, si quieres hacer tu consulta. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, hola, buenos días para todos desde acá, desde Norteamérica. Rodrigo, felicitaciones, está muy lindo tu trabajo y en realidad me causa mucha nostalgia ver las fotos de Nahum Tzavok y toda esa área que es tan preciosa con esa foto del petroglifo, además, súper exitosa. Bueno, tengo como curiosidad, a ver si puedes expandir en un par de cosas. La primera es, si quieres quedarte en esta diapositiva que tienes justo ahí. Ajá. Am, Quisiera un poco más de detalle acerca de cómo llegan a interpretar en este sitio, disculpa, creo que es la diapositiva que tenías anteriormente. En el sitio ODP, el titanio, ¿cómo lo llegan a interpretar eh, como una señal del chorro de bajo nivel del Caribe? Si puedes expandir un poco en eso. So, esa es la primera parte. Y la segunda, digamos, si puedes expandir un poco en cómo interpretas Palcacocha y el registro del número de fenómenos del niño que tienen en Ecuador. Un poco más de detalle, cómo lo visualizas tú conectado, digamos, en una teleconexión con Petenitsa. Ya, bueno, la primera pregunta, el titanio que les muestro aquí no está asociado al Caribe en Low Level Jet, es a la zona intertropical de convergencia. El que está asociado es el delta de temperatura superficial del mar. Y ese es un cálculo que se hace entre el Caribe y el Pacífico. No sé cuál quieres que te explique, el titanio o la diferencia de No, sí, temperatura. ok. No, está bien la clarificación porque creo que como están tan junticas las dos líneas las confundí. Ok, Sí. entonces es el cambio de temperatura superficial entre esos dos sitios. Listo, ya queda claro, Ajá. gracias. Ya, sí. Y la segunda la laguna Pachoca, de los eventos niño y la relación, no sé, no lo hago con Petenitsa, sino lo estoy haciendo con los registros con el resto de los registros de la península de Yucatán y de la selva. Eh, y esta curva solamente es para hacer la comparación entre cuando tenemos condiciones más secas. En la península de Yucatán hay una mayor frecuencia o más, bueno, sí, mayor frecuencia de eventos en niño, ¿no? Porque cuando ocurre un evento niño, entonces toda la humedad se transporta hacia el Pacífico Central y en la zona de Yucatán y todo el centro de México tienes sequías, ¿no? Como este año, que fue un año seco porque tenemos el niño. Entonces, si en la curva tienes mayor frecuencia de niños, relaciona bien que los valores de titanio en todos los sitios baje porque son periodos secos. ¿Podrías ir a la diapositiva donde tienes esto ilustrado, porfa? Sí. A ver si sí lo entendí. Gracias. Esta, ¿no? No, creo que es esta. Sí, gracias. Sí, sí. Sí, bueno, estos son los eventos cada 100 años que se calculan me parece, es con la reflectancia de los sedimentos. No me acuerdo muy bien ahorita cómo se hace el cálculo de esta frecuencia en los eventos niños. Creo que es mientras mayor reflectancia, entonces es porque hay mayor carbonato y entonces es más seco y entonces son eventos niños, una cosa por el estilo. Eh, um, entonces, sí, lo que yo decía es que cuando se incrementan la frecuencia de los eventos niños en los registros de acá de la selva, bueno, pues sobre todo en amarillo, por ejemplo, pero también en todos los de Yucatán, en la península de Yucatán, como, no sé, Río Lagartos y todo lo que tenemos arriba, también se ven periodos secos cuando el niño incrementa, sobre todo para los últimos 3.000 años porque el niño es un evento reciente que se intensificó apenas hace 5.000 años, ¿no? Entonces, es por eso, en fin. Ok, ahí en el sombreadito que tienes en azul, entonces, porque está como señalando dos periodos, seguramente 200 o 300 años en los que hay una periodo muy alto al inicio y Este, luego dices, dos muy bajos de fenómeno ENSO, sí, en lo que bueno, yo creo tienes que, azul. sí, ya. Bueno, esto es meramente cosa gráfica, es por la resolución
de la gráfica al momento de hacer la figura, pero este pico de aquí es el que se asocia con la sequía maya, Ah, ok, básicamente. Sí, sí, listo. y también esta disminución en la curva azul es porque la intertrópica de convergencia se fue para el sur. Y esto es a lo que se asocia a la sequía maya. Ok, muchas gracias. Sí, sí. Buenísimo. Y por último, rapidísimo, brevemente, Cristian. Gracias, Rodrigo. Me encantó tu presentación y voy a hacer lo más rápido posible porque estamos sobre la hora. Está increíble todo lo que has presentado. Yo tenía solo una pequeña consulta. Mencionaste que el yacimiento era un yacimiento calcáreo, que me parece, en el lago, y quería saber si existen registros de espeleotemas, por ejemplo, con isótopo 18 alrededor de Este, de la zona. uf, tal vez Liz me puede ayudar con esto, pero yo me parece que no. Yo creo que no. Yo creo que no hay registros de cuevas aquí porque la zona es kárstica y es muy, bueno, deberían de haber cuevas, pero yo creo que no hay un registro de espelotema tal cual de isótopos. Yo creo que la más cercana será la de Cuxtlahuaca, que está en Guerrero, o sea, que está más al norte, pero yo creo que en esta zona no hay. Y cuando haces el análisis de XRF, lo haces Ajá. del lago, ¿verdad? Del lago que estabas trabajando. Ajá, sí, el XRF es en los sedimentos que se perforan en el lago. Em, de casualidad, también se puede considerar calcio como indicador de escorrentía, porque si el yacimiento es un yacimiento calcáreo, el calcio puede ser también, puede ser parte de la roca que pueda generar la erosión y llegar al lago. Sí, pero no, Ujú. porque si la zona es kárstica, entonces un incremento en calcio podría asociarse a runoff, pero también hay organismos viviendo en la columna de agua calcáreos como ostrácodos y gasterópodos que podrían estar incrementando el calcio en los sedimentos por su depósito y también las aguas de Petenzá, bueno, de estos lagos son ricos en calcio y en magnesio porque, bueno, la geología es kárstica, entonces hay calcio también disuelto, ¿no? Entonces, si hay mayor evaporación, va a haber depósito de calcio. Y entonces, el calcio te mete mucho ruido para ser indicador de runoff. Pues por eso, mejor titanio o mejor aluminio, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí. Buenísimo, Rodrigo. Creo que no tenemos más preguntas o las cerramos acá convenientemente para no extendernos un poco más. Perdón, sí tenemos una. Juan nos pregunta, excelente tu trabajo, tengo duda si en el análisis se incluyen los eventos volcánicos mayores y su posible impacto en los cambios de patrones climáticos, principalmente el impacto de las erupciones de los Chocollos en Chocorros. Atitlán y el Congo y Toba. ¿Es Sí, identificable un Volcanic Winter, por ejemplo? Pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. Sí que los chocollos, el Congo y Atlán se ven en el registro, Toba no, Eh, no, no se ve Toba, pero chocollos, o a lo mejor sí, pero no hemos reconocido la tefra. O sea, yo ahí la dejo pendiente. Pero chocollos, Atitlán y Congo sí. Y, de hecho esos fueron marcadores tefracronológicos para el modelo de edad de Petén Itzá. Si es posible un Volcanic Winter, bueno, yo creo que para eso ya tendríamos que meternos específicamente a los sedimentos por encima de la tefra a una alta resolución, ¿no? Por el momento solamente estamos viendo a nivel glaciar interglacial, pero definitivamente creo que sería un tema muy interesante para futuro, bueno, qué hay después de la tefra, ¿no? Sería muy interesante, sí. Sí, genial. Muchas Y gracias. última, muy breve. Andrea, sí, pregunta si el aluminio se parece al titanio en el mismo patrón y bueno, que te felicita por el trabajo. Sí, el aluminio se parece al titanio, es el mismo patrón. La pregunta es que si el aluminio ¿Qué podría pat- indicar lo mismo que el titanio, porque siguen el mismo patrón, ¿no? Entiendo que Yo sí, creo que no esa sé es la si pregunta. Andrea quiere expandir en eso. Sí, 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 prácticamente sí. El aluminio también se ocupa para reconstruir runoff, porque sí, solamente se produce por las rocas.
pero aquí yo elegí el titanio, porque en los PCAs que se corrieron era el que más se distinguía entre todos los elementos, entonces por eso. Perfecto. Bueno, sí. Entonces cerramos esta Gracias. sesión. Muchas gracias, Rodrigo, por toda tu charla, increíble. Ah, y Y tenemos, los invito a todos a que sigan Divulgación Terróloga. Aquí está el sitio en Facebook e Instagram. Gracias. perfecto. Así estaremos. Bueno, le doy lugar a Paula, que nos va a contar un poquito rápidamente sobre Pages bueno, esta organización de las mujeres para el desarrollo o algo así. Nos va a contar un poco más. Y bueno, para los que se tienen que ir antes, los invito a sumarse a nuestro próximo webinario que va a dar Susana Velázquez Franco, que está acá con nosotros, y ella nos va a hablar sobre su presentación que se titula Listening to la Laguna, San Diego Mar Lake, as a Record of Environmental Change over the last millennia. Así que están todos bienvenidos, vamos a estar difundiendo en nuestras redes los horarios y días de la próxima charla, el 20, si mal no recuerdo, de marzo, así que bueno, está al mismo horario, están más que invitados. Pau, adelante. Muchas gracias a todos. Y voy a tratar de ser súper rápida para todos los que todavía están aquí. Esto es más bien para ustedes como una invitación. Además de tener la charla, quiero como contarles un poquito quiénes somos nosotros. Karina presentó al inicio que somos los representantes regionales para Centro y Suramérica de Pages y somos jóvenes investigadores, entonces formamos parte de Pages Early Career Network. Y este grupo es parte de Pages, que es un proyecto más grande, que es parte del Future Earth, y está financiado por la Academia de Ciencias Suizas, de Ciencias de China y de la Universidad de Bern. Y básicamente nuestro interés es facilitar el intercambio de ideas, de habilidades y tener nuevas herramientas entre nosotros. Entonces, la idea es conectarnos entre investigadores jóvenes, ayudarnos a la información de proyectos, charlas, pasantillas o cualquier otra actividad científica que nos puedan interesar a todos nosotros en el tema de las geociencias. Incrementar también la visibilidad de todos los investigadores de diferentes regiones y por eso también hacemos este webinario en español para acercarnos un poco más a nuestra comunidad latina y tener diapositivas en inglés para que también en el extranjero nuestro trabajo pueda ser reconocido y que se enteren lo que estamos haciendo. Bueno, como los representantes regionales, pues tenemos como este webinario, hacemos reuniones recurrentes, tenemos a veces organizaciones de algunos talleres. Pages tiene un blog donde también los investigadores pueden escribir alguna sección de sus proyectos, de algún viaje de campo o de algo bueno, que competa a la ciencia o a la vida de investigador. Y tenemos también boletines donde tenemos como siempre la información de todo el trabajo que se está haciendo en Pages de diferentes regiones del mundo. Y bueno, tenemos nuestras redes sociales. Entonces, si ustedes quieren estar como atentos a todo, aquí se ve un poquito de todo, pero si ven del lado izquierdo, pueden seguir el mailing list. Ustedes pueden recibir toda la información, pueden escanear el QR que aparece ahí y entonces van a recibir toda la información que se maneja en Pages. Oportunidades para postdocs o estudios de doctorado también, conexión con otros investigadores en diferentes regiones. Eh, y bueno, nos pueden escribir directamente a nosotros, los representantes de Centro y Suramérica, es el eh, email que está ahí en rojito. Y por favor les pido a todos que sigan las redes sociales en general de Pages y entonces también así pueden enterarse no solo de nuestros webinarios, sino también de los que están ocurriendo en Estados Unidos o si se organizan acá en el lado de Europa. Algo muy bonito también es que cuando entran a esta página de Pages, a la general, cuando escaneen su código, van a poder tener acceso a el Pages Magazine, que es una revista donde
Se publican diferentes investigaciones científicas y pueden tener ahí también como una vista un poquito más general de todo lo que se está trabajando. Y algo extra es Pages Horizons, que es, digamos, una forma mucho más amigable de interacción con jóvenes, y entonces toda la información de las investigaciones que se hacen se presentan de forma pues más amigable, como les digo, ¿no? Está hecha básicamente con cómics, con fotografías, es muy poco texto el que está ahí, entonces es una muy bonita herramienta también si ustedes quieren aplicarlo o mostrarlo en su comunidad para hacer como outreach. Es una forma de también como que expresar nuestra ciencia, ¿no? Entonces pueden participar ustedes publicando ahí o también pueden utilizar ese recurso para hacer más divulgación. Entonces eso es Pages. Ahora voy a pasar como a otra organización que es un poco similar a Pages, que se llama OWSD, que es la Organización para Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Es una organización que tiene su base en Italia, es un programa parte de la UNESCO y la idea es fortalecer a las mujeres en sus procesos de desarrollo, de investigación y también de sus, como el papel que juegan en la representación de puestos de liderazgo. El grupo es de mujeres, pero hombres también son bienvenidos a formar parte. Y si entonces utilizan este QR para entrar a la página, pueden igual ponerlo solo como OWS en su buscador y van a encontrar que es una organización bastante grande. Tiene como sus representaciones en diferentes países, a los cuales llamamos capítulos. Y en Latinoamérica es una de las zonas donde estos capítulos por países están creciendo. Entonces hay en México, hay en Colombia, hay en Argentina, está el de Guatemala, que es por el momento el más grande porque fue uno de los primeros que inició. Tenemos en Brasil, Chile, bueno, las invito en su mayoría a que busquen este recurso. También la idea es fomentar, ya les digo, el desarrollo, la conexión con otros científicos. En este caso es interdisciplinario, así que aquí pueden conectar no solo con geocientíficas, sino también con ingenieras, yo no sé, médicas, doctoras, en fin. De ciencias sociales y demás. Es una comunidad un poquito más grande y más diversa, pero también tiene como un muy buen empuje para estas conexiones y desarrollo que puedan tener en sus carreras y siempre mantener los contactos. Tienen un mailing list y ahí también hay muchas oportunidades de hacer sus estudios de doctorado, de postdoctorado, para ganar premios y son mucho enfocados a las regiones del sur global. Entonces, Latinoamérica es uno de los lugares muy buenos como para que todas podamos aplicar a hacer pasantías afuera del país o hacer programas dentro de nuestro país y hay apoyo, les digo, de la UNESCO y algo, premios como reconocidos. Así que les dejo ahí como ese recurso para que lo exploren. Y como les digo, es un grupo de mujeres, pero hombres también pueden entrar a ser parte de esta organización como amigos, es una categoría que les llaman. Eh, y bueno, también los invito a explorar en sus países, en sus capítulos, eh, para formar parte. Y por último, bueno, este es el de Guatemala, en el que yo soy parte. Cualquiera puede contactarme a mí o pueden igual como hacerlo al correo oficial de la organización. Y bueno, ya por último, tenemos esta otra serie de webinarios que vamos a organizar para la segunda etapa del año, segundo semestre, y aquí estamos buscando expositores, ya sea en español o en inglés. Si alguno de ustedes quiere proponerse o si conocen a alguien, bienvenidas las sugerencias, por favor escríbanos a nuestro email. Y aquí en esta parte de los webinarios queremos expandirnos un poquito más. No queremos hablar tal vez tanto de datos como los que nos presentó hoy Rodrigo, sino de temas que van como acompañando todas nuestras investigaciones, pero que a veces no son tan sonadas. Por ejemplo, alguien puede hablar un poquito más en el ambiente como político, ambiental, o tal vez que minerías o estos recursos, como
un poquito de temas diferentes, introducir un poco más también el área por ejemplo, de historiadores, cómo ellos hacen sus interpretaciones de las regiones donde igual nosotros trabajamos. Y bueno, les dejo ahí como que la espinita, si igual tienen dudas o cualquier sugerencia, por favor escríbanos y los esperamos en 2 semanas para el webinario que ya les mencionó Karina. Y muchas gracias, eso sería todo. Buenísimo, Paula, muchas gracias. Así que bueno, nada, les agradecemos y esperamos verlos el próximo miércoles 20 de marzo a las 15 horas UTC, si es que lo dije bien. Bueno, Sí. gracias. Muchas gracias. Gracias.